La estrategia global alrededor de los ODS implica acompañar a los diferentes sectores de la economía en términos de poder desarrollar su operación de una manera mucho más responsable con la sociedad y con el medio ambiente. Eso no es un tema relativamente sencillo, es un tema que requiere primero una definición de una orientación estratégica muy clara, pero también requiere inversiones. Y unas inversiones que van a estar en dos sentidos. Uno, hay actividades que empiezan a generar unos impactos muy complejos a nivel de sociedad y medio ambiente y que requieren ser reformuladas. Entonces implica unas reconversiones industriales, unas reconversiones estratégicas inclusive, o una transformación o transición hacia escenarios menos contaminantes o que puedan generar mayor beneficio para la sociedad. Se estima que esa agenda requiere aproximadamente unos 7 trillones de dólares al año. Estamos hablando de cifras significativas para poder llegar al 2030, al año 2030, con el cumplimiento de las metas que se proponen dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la fecha, con los compromisos que se han venido presentando en las últimas reuniones de Asamblea de Naciones Unidas, se estima por parte del Secretario General que se tiene una cobertura por parte del sector público de cerca del 50 al 65% de las necesidades planteadas dentro de los ODS. ¿Eso qué implica? Que hay una necesidad de acompañamiento, porque esta no es una agenda solamente pública, sino que es una agenda pública, pero también privada y de otros actores que están acompañando el proceso, y que se requiere ese acompañamiento del sector privado. Cuando se habla de sector privado, claramente se hace referencia a los sectores productivos en la economía, pero hay que entender también que entre la política pública y la implementación a nivel de las empresas está el sector financiero, que es quien finalmente va a acompañar con el capital de mercado la implementación de todas estas estrategias y transformaciones. Por eso es importante el rol del sector financiero en la agenda de los ODS. Para Bancolombia, en términos de enfoque estratégico, estamos hablando de estos tres pilares fundamentales: el tema de la inclusión financiera, el fortalecimiento de la competitividad del tejido empresarial en el país y, por otro lado, el tema de las comunidades y las ciudades sostenibles. En esos tres vamos a tener impactos en los ODS. Uno podría pensar, por ejemplo, que en el primero va a haber un foco fundamental en el tema de reducción de la pobreza. Pero claramente hay iniciativas que ayudan a apalancar desde el acceso a los servicios financieros, cómo se puede reducir de una manera significativa los niveles de pobreza que tenemos en el país, pensando no solamente en bancarización básica, sino también en crédito. O sea, poder llegar incluso a esos niveles se vuelve un tema muy interesante. Pero cómo abandonar un concepto que está asociado al tema de seguridad alimentaria dentro del ODS número 2, cuando la organización está planteando una estrategia muy robusta en el tema agro. Y en el tema agro, ahí hay un tema no solamente de cómo se desarrolla la actividad agropecuaria, sino cómo se conectan dos realidades del país entre la ruralidad y los centros urbanos. Y ese agro bien desarrollado garantiza un tema de seguridad alimentaria. Ya si uno salta al segundo pilar, va a tener algunos componentes que pueden ser muy claros y muy objetivos. El tema de acceso a energías renovables, por ejemplo, se vuelve un tema y un pilar fundamental para llevar ese acompañamiento para que el tejido productivo del país sea más eficiente, menos costoso y que igualmente no sufra por variabilidad climática cuando tenemos temporadas de sequía, que pudiéramos vernos abocados a potenciales racionamientos, o cuando estamos en temporadas en las cuales vienen los fenómenos de Niña y tenemos momentos de inundación, cómo estar más preparados y poder atender de una manera más adaptada a esos fenómenos climáticos. Entonces, los ODS van viniendo en cada uno de esos tres pilares. En el tercero, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, pues un ODS que es el 11 exactamente se llama de esa forma, pero también tiene el ODS asociado a la acción por el clima ahí incorporado. Cuando hablamos de los ODS hay que entender que entre cada uno de ellos hay una interrelación, no están independientes. Sí, puedo hacer yo un mayor esfuerzo, yo podría declarar claramente que en una estrategia vamos a apuntarle directamente a uno, pero al final todos se van a ver impactados. El punto claramente es dónde se ponen los esfuerzos. Es un tema muy importante. También a la luz de estrategias, entender que los ODS decodifican la conversación estratégica entre el sector público, el sector privado y el sector financiero, porque nos ponen una agenda común para todos. Entonces, entre todos podemos hablar de una acción por el clima. Hay una agenda del gobierno en acción por el clima. Cuando vamos a nuestros clientes en cualquier actividad productiva, tienen una agenda por el tema del clima y Bancolombia tiene una agenda climática. Entonces ahí empezamos a tener unos puntos de conversación que se vuelven también interesantes, en las cuales las estrategias se vuelven conjuntas y comunes, no solamente por lo que está haciendo cada organización, sino por lo que esta agenda de los ODS nos está proponiendo. El mensaje de Bancolombia al sector empresarial
Es claro, es importante entender lo que está pasando en el contexto porque nuestras empresas se desarrollan en ese contexto. No es solamente un tema de los productos y los servicios y las necesidades del consumidor. Sí, eso es de una manera muy práctica, pero hay que entender que esas necesidades están cambiando a partir de lo que está pasando en el contexto. En un contexto en el que hay mucha inequidad, hay menos falta de oportunidades, también hay menos capacidad de ingreso y esa menor capacidad de ingreso hace que la dinámica económica sea menor. Entonces, si por el contrario hay más oportunidades para todos y hay una dinámica económica mucho más intensa, distribuida de una manera mucho más equitativa, hay oportunidades para desarrollar de una mejor manera las empresas. Por otro lado, desde un punto de vista ambiental, si no hacemos un uso adecuado de los recursos naturales que tenemos a disposición, pues sencillamente se van a agotar. Entonces es importante empezar a entender cómo modelos de economía circular, cómo hacer un uso más eficiente de la energía, del agua, del papel, de todos los recursos naturales que tenemos a disposición. Eso nos va a permitir igualmente ser más eficientes, más productivos, más competitivos. Es una agenda finalmente de negocios, pero de negocios que no solamente generan rendimiento financiero, sino que también generan un buen impacto en términos sociales y en términos ambientales. Al final del ejercicio, es un modelo en el cual vamos a garantizarnos en el largo plazo un mejor futuro para todos, con muchas oportunidades desde un modelo de mercado, desde un modelo de capital, pero es un modelo de capital que ayude a generar mayor beneficio y un beneficio mucho más equilibrado en términos sociales. Aquí el mensaje al final es: trabajemos en conjunto, podemos desarrollar muchas cosas, queremos acompañarlos para hacer la transición. Si sus actividades están en este momento en industrias que pueden ser críticas para estos temas, tenemos experticia, tenemos conocimiento, tenemos una oferta de valor que igualmente puede ser pertinente para acompañarlos en ese camino, porque nos interesa que ustedes estén ahí. Sin ustedes, así como si ustedes sin clientes no existen, nosotros igualmente estamos muy pendientes de cómo los podemos acompañar para que en el futuro estemos todos.